Bienvenidos a Estudio 7. En esta ocasión analizaremos Daniel capítulo 2, versículo 19. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este versículo es por supuesto a continuación del versículo 18, de la idea que viene desarrollándose en el versículo 18. De hecho, el inicio del versículo debiera decir entonces. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel. El secreto, ¿recuerdas? En el versículo anterior, en algunas versiones en español se traduce como el misterio o el secreto, pero es la palabra que Daniel va a usar para hablar de lo que el Señor le revela acerca del sueño de Nabucodonosor. Aquí hay un asunto interesante, importante también. El verbo revelar aparece 7 veces en el capítulo 2. Y es siempre Dios el sujeto de este verbo. Es Dios quien revela. Es un verbo muy importante desde esa perspectiva. ¿Por quién es el que revela? Le va a dar el centro, la atención, le va a dar la relevancia al Dios del cielo. Sin embargo, en el orden en el que Daniel escribió este versículo, se nota que el verbo no tiene en esta oración en específico la función principal. Su función en el capítulo es sumamente importante, pero en esta oración Daniel pone el verbo al final, algo que no es lo común en una oración en el idioma que le está utilizando. Lo normal es que el verbo apareciera al principio. Sin embargo, aunque aquí no se nota en español, el verbo va a aparecer hacia el final de lo que sería la primera parte de este versículo. ¿Por qué lo pone al final? Bueno, porque él está resaltando más bien a quién se le reveló y en qué momento se le reveló. Empecemos con a quién se le reveló. Se le reveló a Daniel. Es obvio que tú y yo sabemos que ese es el personaje al que se le reveló. Sin embargo, el texto resalta este nombre para decirnos que hay aquí un triunfo, que hay aquí una victoria para Dios, una victoria para el mismo Daniel y sus compañeros, ya que los sabios, los astrólogos, todos aquellos que han sido consultados por el rey, no han podido estar a la altura de lo que el rey esperaba. Así que Daniel, él sí tiene la oportunidad de saber qué es lo que soñó el rey. Y respecto a cuándo se da esta revelación, el texto nos va a decir que fue en visión de noche. Sin embargo, en el texto en arameo, Daniel puso en la visión de la noche o en la visión la cual fue de noche. Hay un énfasis en el momento, pero también en el método, en el medio. Sí, esta expresión visión de noche es una expresión muy parecida a la que Daniel va a usar en el capítulo 7, pero no es igual porque se pone artículo a la palabra visión, resaltando que es esta visión en particular la que Daniel está dándole mayor crédito en el caso de esta oración, en el caso de esta primera parte del versículo. De esta forma, entonces, Daniel nos está diciendo que el Dios que todo lo puede, pero en este caso también revela secretos, revela misterios, tuvo a bien darle a su siervo Daniel en la visión de la noche, específicamente diferenciándose de lo que podrían haber hecho los astrólogos, el resto de los sabios de la corte de Nabucodonosor. Bueno, el método de Dios es distinto. El método de Dios es distinto, la persona es especial porque Dios mismo así lo ha decidido y Él es el que le revela a Daniel lo que soñó el rey Nabucodonosor. Avancemos. Aquí, cuando nuestra versión Reina Valera 95 escribe por lo cual, nuevamente Daniel escribió entonces. Una vez que se le ha revelado el secreto, entonces bendijo Daniel al Dios del cielo. El verbo bendecir está en su forma intensiva. Esto es algo también importante, por supuesto, ya que Daniel está tan feliz, está tan agradecido por la intervención de Dios, que él bendice de una forma intensa al Dios que le ha revelado, que ha escuchado la oración de él y de sus compañeros y ha tenido a bien
revelarles el sueño. El Dios del cielo es el mismo título que se utiliza en el versículo anterior para hablarnos de a quién oraron Daniel y sus compañeros, y lo veíamos también cuando estudiamos Daniel 2:18. Es el título que se le da al Dios que tiene el control de los reyes, de los reinados, el Dios que tiene el control en todo lo que pasa en el capítulo 2. Así se usa ese título por lo menos 4 ocasiones en el capítulo número 2. En efecto, Daniel está muy agradecido y la bendición en esa forma intensiva que decíamos se va a reflejar a partir del versículo 20 en un cambio incluso hasta de género literario, ya que Daniel 2:20 nos va a introducir a una sección poética que Daniel usa para describir la bendición que expresó ante Dios. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente análisis. Por el momento, pasemos al mensaje en 7 palabras. El mensaje en 7 palabras para esta ocasión es el siguiente. También es importante notar cómo actúa Dios. Daniel, y yo creo que tú y yo también estamos seguros de que Dios actúa, pero es importante notar cómo lo hace. A veces lo hará de una forma inesperada, a veces lo hará en un momento que no es el más común, pero Él va a actuar. Y es importante notar cómo lo hace, porque no solamente nos importa el qué, sino también el cómo. Dios está interesado en que sepas que Él puede hacer grandes cosas, incluso revelar misterios secretos, pero también quiere que sepas cómo lo hace. Y los detalles que nos da en el libro de Daniel tienen que ver con eso también.